Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como bien saben, estamos continuando con nuestro ciclo de conferencias, con nuestro ciclo de conversaciones, mejor dicho, con ciertos amigos y ciertas personas ligadas al tema musical y musicoterapéutico. Y hoy tengo el honor y la alegría de recibir a un amigo de mi ciudad, de Maracay, de Venezuela, un músico muy destacado y que también pertenece a una familia, a una estirpe de músicos dentro de su familia. Se trata de Ernesto Briceño, quien está en Barcelona, España, y hoy nos va a acompañar en este ciclo de la música como hábito. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido. Bueno, Juan José, muy feliz porque este encuentro creo que era una deuda. Así es. Sí, de parte y parte. Hace mucho tiempo que estábamos buscando este momento, esta excusa para escucharnos y para compartir y para dialogar. Qué bien, bien. La verdad que estoy bien contento de poder conversar contigo. Siempre has sido un músico que ha sido muy destacado dentro de nuestra comunidad maragüeña, en nuestra Maracay, nuestra querida ciudad. Y de una vez para comenzar el tema, Ernesto, tú perteneces, como yo estaba diciendo, a una estirpe, a una familia donde todos son músicos. ¿Cómo se Mm, vive una infancia con todos los hermanos pequeños y todo el mundo haciendo música? Porque todos ustedes son músicos profesionales, tanto tú como tus hermanos. Tú eres el mayor de tus hermanos, ¿cierto? cierto, cierto. El mayor de los briseños. Entonces, ¿cómo se vive esa infancia? ¿Cómo era ese ambiente musical que había en la familia cuando eras menor, cuando eras pequeño? Bueno, nuestra infancia, como bien veo que presientes, fue una infancia llena de un culto por apreciar el sonido en todas sus expresiones. Y la Interesante. música era una de ellas. Eh, Crecimos totalmente estimulados y arropados por la música, por la cultura, por la lectura, y eso nos marcó a todos. Qué Pero bien. también por escuchar el charco, la lluvia, los turpiales, los arrendajos, Qué eh, interesante, la, porque lo primero que me dices me toca muy de cerca, porque era como promover, es decir, hablas más del sonido como tal que de la música. Entonces, eso desarrolla una conciencia y como una sensibilidad diferente acerca de todo este tema, ¿cierto? sí, con el tiempo le damos como que los nombres, Exacto. pero ese estímulo que lo has vivido tú, lo hemos vivido todo, era lo que ahora la neurociencia llama estímulos polimodales, Ah, así que es. era básicamente el olor de esa cocina llena de amor, de las especias, de los sonidos, del tacto y de todos los estímulos que iban diseñando o sembrando nuestras vidas, ¿no? De manera Claro. individual y de manera colectiva. Entonces fuimos como que arropados por eso, ¿no? Por ese olor de la cocina, ese sonido, esa música que se escuchaba, ese cassette que daba vuelta y vuelta en los viajes del coche o el carro de la casa. Claro. Una cosa interesante, Ernesto, porque cuando yo lo recuerdo bien, en aquella época que éramos más jóvenes y estábamos en nuestra ciudad, tú comenzaste tú pertenecías al movimiento de orquestas, pero también tú eras un músico que estabas derivando tus cosas hacia lo popular. Ernesto es violinista, ese es su instrumento principal, ¿cierto? Pero yo siempre te vi trabajando en las orquestas, al igual que tus hermanos, pero también tenías esa inclinación hacia lo popular, ¿correcto? ¿Qué ejercía o qué tenía más poder, qué tenía más, más Sí, influencia sobre ti en esos días? bueno, esa coexistencia entre lo sagrado y lo profano en Venezuela es algo muy fácil, Sí, ¿verdad? en el sentido de que la academia y lo popular siempre han estado en la misma calle, en la misma esquina. Exacto.
Y eso es una bendición por donde lo mires. Desde el riguroso Wagner hasta la guataca de Así supervivencia, ha sido parte, yo creo que, no de mi familia, de todos los músicos de Venezuela. Y cuando hablas de estirpe, es curioso porque es un fenómeno, yo creo que generalizado. En Venezuela podemos seguir casas enteras o familias sí, enteras ¿no? que al final lo que somos es obreros o cultores de la música y que, bueno, se crea como una especie de referencia desde el apellido, por decirlo de alguna Correcto, sí, manera, porque era pero que es algo bastante generalizado y sociológicamente muy interesante. yo recuerdo mucho y siempre tengo eso muy presente. En Maracay, pues estaban ustedes, los Briseños, pero estaban los Peralta, estaban Los los Herrera, González, los los, Contreras, los los Molina, Medina, los los Medina. Molina, Eran familias que tenían, todas las personas estaban que involucradas con la tienen, música sí, y que todos eran tienen. notables. Era una cosa muy bonita, un fenómeno Y, bien lo, bonito. y eso, Juan José, sería bellísimo que alguien tomara ese proyecto y creara un árbol bueno, de esa manera de generar cultores desde las familias, ¿no? Claro. Sería muy bonito. Y esta también, y me gustaría mucho que conversáramos sobre lo que es tu trabajo actual, porque tú allá en Barcelona has inaugurado o has creado una escuela de música, ¿cierto? Y es una escuela de música que no es solamente para dar clases de música, sino que también tiene un elemento inclusivo, donde, donde están presentes las personas con necesidades especiales, los niños autistas. Todo esto, toda esta actividad que tienes ahora, docente, estás expandiendo el fenómeno musical, ¿cómo llegaste a eso? ¿Ya venías desde Venezuela con eso o lo Sí, creaste allá esa parte en España? sí. Bueno, sin duda alguna, entre las diversas semillas que todos empezamos a germinar desde niños, de manera inconsciente, por una parte, el hecho social o el hecho de salud social de la música, desde niño hemos convivido con él. Claro, Ese hecho, de manera inconsciente, el elemento inclusivo ha sido parte de nuestra realidad. exacto. Si nos ponemos a analizar en detalle. Y eso formaba parte de nuestro día a día en la Federico Villena, en la orquesta, en el movimiento, lo que estaba dentro del movimiento. Si hay algo maravilloso también en lo que ocurrió durante tantos años en Venezuela y sigue ocurriendo, es que precisamente la praxis inclusiva ha estado allí. Exacto. No sé si de manera programada desde el principio, pero es ese elemento. Siempre hubo una intención de que eso estuviera allí. Es correcto, yo estoy de Exacto, acuerdo contigo. exacto. Pero bueno, volviendo a tu pregunta y relacionado más con nuestra escuela, que lleva el nombre de una bolerista importante, María Greber, o María Grieber, Sí, señor. es un poco homenaje a mis padres también. Eh, la decisión de emprender con un proyecto pedagógico que tuviera también este aspecto, pero más claramente dentro del programa de estudios, fue a partir de una experiencia en Boston directamente, porque estudiando en Berkeley, una de las materias optativas que empecé a probar fue musicoterapia. Ajá. Y esta experiencia fue un antes y un después para mí, porque claro, yo recuerdo la primera clase de musicoterapia, la profesora pidió que se apagara la luz y los 15 estudiantes que estábamos dentro de ese gran aula, que empezáramos a improvisar. Y estuvimos tocando casi 20 minutos. Al final de la sesión, ella nos dijo, bueno, bienvenidas a musicoterapia. Importante que sepáis que este camino es un camino de renuncia al ego.
Ah, qué Todos interesante. nos- entonces, todos nos quedamos como, ¿qué quieres decir con esto? Claro, en ese momento que estábamos todos haciendo la jam session, era una especie de escáner Claro, de ego, porque claro, cada quien quería soltar exacto. la O sea, escala. resaltar o hacer algo, tocar una, exacto, más rápido. Exacto. Qué bien. Quién sabía más escalas, quién tocaba más tensiones, quién hacía los ritmos más complejos. Y recuerdo esa clase como un momento, un momentum, porque claro, Berkeley dentro de todo es un referente de ego jazzístico. Ah, sí, sí. Entonces, era la lucha contra, bueno, una manera de pensar o una manera de entender el hecho musical. Contra todo lo que uno cree que sabe. ¿Sí? Exacto, exacto. Interesante. Y a partir de ahí comenzó un camino de contradicción y de desaprender cosas muy interesante. Y una de esas reflexiones era, ¿para qué y por qué hacemos lo que hacemos? Exacto. ¿Y desde dónde? O sea, técnicamente hablando, desde la estructura musical, desde la melodía, desde lo armónico, desde lo rítmico, desde lo conceptual, desde lo energético, y van sumándose capas y capas y Claro, capas. correcto. Y esta reflexión tuve la oportunidad de irla a hacer crecer participando ya de forma activa como asistente a musicoterapeutas ya graduados Ya. durante 2 años en distintos ámbitos, en el ámbito clínico, hospitalario Ujú. y en lo que allá llaman community college, que es son como especie no como una casa de la cultura, sino un sitio donde se Ser- hacen diferentes actividades. Servicios sociales asociados a... Exacto, servicios sociales. Claro. Y Juan José, eso fue para mí importantísimo porque entendí esa otra parte tan importante que tú conoces muy bien, Sí, el por qué y para qué hacemos lo que hacemos. exacto. En ese sentido, Ernesto, sabes que una de mis mejores y más claras intenciones con todo esto que estoy haciendo en el canal es despertar en las personas que nos puedan estar mirando en algún momento o siguiendo, tratar de despertar ciertas cosas como por ejemplo el hábito de escuchar buena música. Imprescindible. Creo que sería un buen comienzo para comenzar a revolver y luego reorganizar todo lo que creemos, y me encanta que lo hayas dicho, todo lo que creemos saber sobre la música, porque la otra cosa es comenzar a mirar ese proceso que la música nos ofrece de transformación personal, de un desarrollo personal, de un crecimiento como persona. Yo creo mucho en eso. La musicoterapia, en mi caso personal, también ha sido muy transformadora, me ha dado una visión también amplia y bien profunda de la cosa musical, más allá del ego, más allá de agarrar una guitarra y cantar y hacer lo que uno le gusta hacer, que también es válido, Uh -huh. pero sí me ha modificado mucho mi manera de transmitir. Entonces, en referencia a eso, a lo que es el hábito de escuchar música, tú que eres un músico formado académicamente, formado luego en una escuela de jazz como Berklee, ¿qué pudieras decirle a las personas cómo pudieran desarrollar un hábito de escuchar música y qué música pudieras tú recomendar de una Uh manera -huh. general para Uh nuestros -huh. seguidores aquí en el canal? Sí, es una pregunta importantísima y difícil de responder. Yo creo que podemos partir de que ya el simple hecho de escuchar a conciencia estímulos eh, sonoros, puede ser una canción, puede ser una sonata, puede ser Sonidos de una la naturaleza, de improvisación. diferentes cosas. Sí, el focalizar tu momento para dedicárselo a escuchar ya implica un gran ejercicio. Claro, Eh, a partir de ahí, cuando ya la persona, como en acto de meditación correcto. y de respiración, decide escuchar algo con
con focalización, Con intención. ahí, exacto, con intención, pues podríamos sugerir muchos estímulos. Algo en lo que hay que tomar en cuenta ¿Sí? es el contexto y el background cultural de las personas. ¿Por qué? El sonido per se tiene, obviamente, físicamente, un impacto positivo. Correcto. Lo puede tener negativo también, pero bueno, en líneas generales, que tú te sometas a una sesión sonora X, debería tener, ya por el simple hecho de focalizar la atención y la respiración, algo positivo. Uh-huh. En cuanto a repertorio, el elemento cultural es muy importante, porque ese elemento cultural está asociado directamente al emocional. Claro, tus memorias emocionales, sí. Exacto. Y quizás si estamos hablando de un estudiante de Berlín, yo no le podría en principio proponer Felipe Pirela, porque estaría fuera de su contexto. Y quizás si esta estudiante que tiene 19 años o que tiene 15 años, a lo mejor una balada Ed Sheeran le puede reconfortar. Y estamos hablando de pop, no Claro. estamos hablando ya de música académica. Creo que la respuesta podríamos elaborarla en dos líneas. Una línea física y sonora per se, Ajá. y otra más que tenga que ver con el elemento cultural, el elemento de retarte como cerebro a reconocer cosas, a descubrir, que es uno de los elementos más complicados en las nuevas generaciones de estimular. Y eso, claro, nos pone una paleta muy grande, porque yo podría decirte, desde mi background, Bach es un obligatorio. Mucho O sea, barroco, todo el barroco es obligatorio, sí. Pero Otilio Galíndez también es obligatorio, porque claro, Otilio Galíndez yo lo podría recomendar a un hispanoparlante, seguramente. Y por el tema de la lírica, de las melodías y de las armonías y del color sonoro que desprende su música. Esas serían básicamente mis dos reflexiones más que respuesta. Claro. A nivel de escucha general, simplemente el exponernos a escuchar las olas del mar de manera consciente, claro. ya Es implica un gran ejercicio sí, es un gran ejercicio mental. También. Ahora se está dando un fenómeno interesante, Ernesto, y tú lo mencionabas por encimita ahora, el tema de la neurociencia. Estamos en ese momentum donde estamos como descubriendo como el CPU, ¿no? La memoria central, el paquete central que nos dirige o que nos hace que vayamos en alguna dirección. Tú incorporas dentro de tu proceso pedagógico y sobre todo con las personas con necesidades especiales, das algún tipo de herramientas para mejorar, digamos, la mecánica o la dinámica, más que mecánica, la dinámica cerebral en relación al aprendizaje y a la apreciación musical. Sí, claro. La neurociencia es una bendición del siglo XX, aunque se está utilizando de manera perversa también. Pero no entremos en ese en ese espacio. Claro. Vamos a hablar de la manera bella en la que podemos utilizar. Y la neurociencia lo que está es convirtiendo en métrica, en mesura y en comprobación científica lo que los chamanes han venido practicando durante siglos, lo que los músicos
y músicas hacen despertar Claro. en su praxis, en los conciertos, en la calle De manera o en los intuitiva, bares. claro. Sí. Sí. Y hoy la neurociencia nos permite mesurar por qué en el momento de piloerección, cuando se nos pone la piel de punta, qué pasa a nivel de la actividad neuronal y qué detona eso. Claro. ¿Cómo podemos utilizar eso? Nosotros en los proyectos que incorporamos tecnología, utilizamos un ejercicio que se llama Oddball Paradigma, que es básicamente generar un estímulo sonoro constante y uno raro o uno diferente. Por ejemplo. Algo que sea disruptivo en un momento. Exacto, que sea disruptivo. ¿Por qué? Eso a nivel de tu actividad neuronal no entraremos en números, pero te dispara un positivo 300 o un positivo 400. Y ese estímulo puede ser desde un sonido hasta un estribillo o hasta una letra de una canción. Simplemente un elemento constante, desconocido y uno conocido. O al revés. Eso favorece que el pensamiento lateral, o sea, el pensamiento como fuera de la caja, algo así. Eso favorece la parte de focalización de atención, de concentración, y por ejemplo, en niños con TDA y también con déficit de atención, pues ir encontrando ventanas de focalización de atención. Claro. Esto es uno de los ejercicios. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos desde forma analógica. O sea, que tú puedes estar haciendo ese momento disruptivo hace que tú voltees y tu cerebro también lo capte. Tú puedes diseñar para que ese ejercicio tenga una duración concreta o tenga elementos, por ejemplo, de dicción, o en el caso de problemas vocales o de pronunciación, sumar el reto muscular y de dicción para que también tenga otro objetivo. Claro. Y en la parte más sofisticada, en los proyectos que estamos haciendo con realidad virtual, los niños o los usuarios se ponen los lentes estos de realidad virtual, y uno de los ejercicios podría ser, por ejemplo, en un jardín donde hay unos estímulos sonoros concretos, constantes, hay un estímulo sonoro distinto, diferente, que está en otra parte, entonces tiene que voltear la cabeza, está la parte oral, de que ese sonido no solamente es diferente, sino que está en otro sitio. Está ubicado en otro lugar, claro. Exacto. Entonces, eso es un ejercicio que, por ejemplo, con la realidad virtual, gana un nivel de inmersión y de potencia tremendo, porque imagínate, tú estás en un jardín japonés y estás escuchando un sonido concreto y ese otro sonido está 90 grados a tu derecha. Exacto. La persona tiene que voltear a ver, identificar el sonido, y todo esto mediante el neurofeedback, una pulsera que mide actividad galvánica, o sea, la sudoración en la piel, y otro tipo de neurofeedback. Pulsaciones. De neurofeedback, pues, exacto. Tú puedes, por ejemplo, diseñas una experiencia de 7 minutos y los estímulos que tú sembraste para que ocurrieran, puedes leerlo. Si causaron el P300, el P400, o por el contrario, es decir, el usuario o los usuarios no respondieron. Y esto sería herramientas de inteligencia musical, eso. Sí, bueno, es el dictado de toda la vida, pero mesurado desde métricas de neurofeedback y potenciados con la parte de realidad virtual, que es como un videojuego, que eso es. Claro, muy interesante todo lo que me cuentas, porque más allá, es decir, muchas personas pueden imaginar una sesión de musicoterapia, ¿verdad? O algo que tenga que ver con la aplicación de herramientas de inteligencia musical, y se imaginarían solamente la parte con sonidos. Y ustedes lo que hacen es incorporar también la parte visual
y Exacto. todo eso en función de incidir sobre el cerebro Mm, para que la persona pueda tal vez exacto. abrirse más o comunicarse más. Es decir, no Ujú. necesariamente ser una cosa musical, sino que va mucho más allá. Es esa Sí, sí, dimensión tan grande que tiene la música para amplificarnos, para hacernos más grandes, ¿no? totalmente. Sí, al final los objetivos que tú puedes plantear son desde psicológicos, emocionales, motrices. Por ejemplo, hay uno de los programas que estamos desarrollando, que es de mis preferidos. ¿Sí? El programa se llama Evoca y hemos diseñado a partir del personaje que debes conocer, Antonio Machín, Claro, el pintor que pinta correcto. flores. Pues hemos creado una experiencia inspirada en él, donde los usuarios, que son normalmente personas con algún nivel inicial de Alzheimer y medio, tienen en sus manos los controles, que son las maracas de Machín, Ajá, que son unas maracas virtuales, correcto, y durante la sesión están escuchando música que forma parte de su historial emocional. correcto. Entonces, el proyecto se llama Evoca Machine, jugando como que la palabra machine y máquina. Ok, Y el ejercicio, Juan José, es, si tú te acuerdas, la experiencia de estar delante de una rocola claro, claro. y el tú poder apretar el botón Escoger y algo, decir, sí. esta, Esta es la que esta. quiero. Entonces, es esa praxis Voy de a la invertir un máquina que bolivito funciona. aquí en esta canción. Exacto. Sí, ¿no? Entonces, la experiencia es de una rocola donde el usuario está escuchando Machine o Nino Bravo o Nat King Cole, sobre todo material que emocionalmente fue importante para ella o para Claro. él, mientras hay un reto motriz, A nivel de coordinación, motor, de motricidad. de coordinación, ¿sí? De cruzar los ejes, de hacer coincidir. Y ese estímulo sonoro, además, eh, tiene una lluvia de imágenes, de fotografías de la persona. Ah, qué Entonces, bien. el usuario o la usuaria no solamente está cantando toda una vida, Ujú. sino que está viendo imágenes de su familia Ah, exacto. que viven, o imágenes de cuando era joven, o imágenes de su vida. Y Para esto es una establecer de las, conexiones neuronales y que comience un totalmente, proceso de recuerdo, de memoria, ¿no? Mira, totalmente. Entonces, ese momentum con el bolero tiene el elemento visual, el elemento físico claro. y el elemento emocional que en el caso de España, eh, Machín podría decirte que es un lugar común en todas las culturas. O sea, en el País Vasco, en Galicia, en Castilla, en Andalucía, en Cataluña, en Baleares, cualquier persona que tenga entre 40 y 120 años, Se identifica con... a, mm, Tiene ese ISO, pues esa identidad sonora, ¿no? Sí, exacto, exacto. exacto. Y es milagroso y es hermosísimo ver una sesión donde, por ejemplo, hay una usuaria o un usuario con un grado alto de depresión o con sus habilidades sociales mermadas y ver cómo Machín o cualquier elemento musical los hace despertar, los hace reconectar y al fin de cuentas los hace mejorar su calidad de vida. Increíble, sí. Bueno, ese es exactamente, y nos has dado un ejemplo increíble de cómo no solamente la música, sino la música con la tecnología y con la intención, ¿verdad? También de sanar, de querer ayudar, de querer apoyar. Pues la música es lo que siempre digo. Y bueno, la gente se va a aburrir de escucharme esto, pero siempre lo digo. La música es el mejor vehículo de desarrollo personal que existe. Eso que me estás contando, imagínate, conectar una persona que está perdiendo su memoria, que está perdiendo su hilo natural de vida, Que es su identidad. es su identidad,
poder hacer una intervención musicoterapéutica, en este caso, que es lo que ustedes hacen, con esos elementos, pues obviamente eso va a terminar inevitablemente en una mejora en las condiciones de vida. Igual cuando un niño autista o un niño que tenga estos déficits de atención que están tan de moda hoy en día, también lograr reconectarlo, lograr enfocarlo, lograr establecer, digamos, una dinámica de atención que lo necesita para poder aprender o descubrir otras maneras de aprendizaje donde pueda descubrir, a mí me gusta aprender es así. Y eso es lo Exacto, que estamos viendo ahora también. exacto. Con la cuestión cerebral es que no todo el mundo aprende de la misma manera. No, no, mira, y eso es muy interesante lo que dice. Juan José, en nuestra generación, tocar, un ejemplo práctico, tocar en re bemol mayor, lo hacías cuando tenías 7 años estudiando música. Sí. Ahora, con YouTube, no, la velocidad de aprendizaje, no entremos en la profundidad, pero sí en la velocidad del aprendizaje. Tú puedes tener un alumno que si está, una alumna está motivada y en 2 semanas viene con algo que aprendió. Claro. Lo que llamábamos antes tradición oral, pero que ahora es tradición audiovisual. Audiovisual, es correcto. Tocándote un pasaje de Chopin en re bemol mayor y a ti se te queda la cara de boomer, como nos dicen ahora nuestros hijos. Claro, qué bien. Bueno, qué interesante, Ernesto, y me encanta que nos hayas contado esa experiencia porque nos deja un testimonio muy importante de la necesidad, principio de tener la música como hábito, pero como bien dices, previo a eso, deberíamos tener ya una actitud de escucha, que es Totalmente. oír con atención, empezar por allí. Eso es una primera lección que nos has dejado hoy. Y segundo, esta posibilidad que hay hoy día de esta fuente audiovisual que nos hace, que nos puede permitir, por supuesto, complementando con la música, otras posibilidades de aprendizaje. Eso es valiosísimo. Yo te estoy muy agradecido porque hayas compartido No, tu experiencia. Nosotros, por supuesto, un placer de verdad. vamos a compartir con ustedes, amigos, las formas de contactos de la escuela. Sé que las siglas son SEM. ¿Qué significa SEM? CEMES es Centro de Estudios Musicales. Centro de Estudios Musicales María Grive. Wow, increíble Sí. eso. Está ubicado en Barcelona, España, y por supuesto vamos a dejar algunos datos para que se puedan comunicar con ellos si ustedes tienen algún tipo de preguntas o quieren comunicarse con Sí, por esto. favor. Y bueno. Y no dejamos de soñar en irte a visitar y poder hacer sesiones con Evoca, que es el proyecto de tecnología. Claro. Porque es realmente una experiencia muy bonita. Wow, No solamente no solamente para usuarios con Alzheimer, sino para todo tipo de condiciones. Increíble. Ernesto, siempre me queda, digamos, con los invitados, con la gente que accede pues, a tener esta conversación conmigo, me queda el ánimo bueno, de querer hacer algo muchísimo más largo, con mucho más contenido, pero bueno, también esta parte audiovisual nos comprime un poco el tiempo. Estoy inmensamente agradecido de que nos hayas compartido esta experiencia, me parece muy bonita, muy interesante y sé que la gente que vea este video les va a gustar mucho esa idea. Y bueno, es una confirmación más de esto que venimos promoviendo, de la importancia de escuchar música, la importancia de escoger buena música, la importancia de tener la música como un aliado de desarrollo emocional, que es importante. De dedicarle tiempo. Y de dedicarle un tiempo consciente a eso. Y decir, voy a escuchar más de 20 segundos algo. Exacto. Porque así como tenemos hábitos de higiene, ¿ok? Tenemos hábitos de lectura, tenemos hábitos de trabajo, tenemos hábitos de comida, tenemos hábitos digamos, de diferentes, todos los tipos. De todos los tipos, incorporar o comenzar a concientizar el hábito Totalmente. de escuchar música, yo creo que hace una diferencia en nuestra vida. Totalmente. Creo que es una necesidad
una necesidad de salud social. Es correcto. Y Sí. hoy en día, con lo que estamos viviendo, futurible más que nunca. O sea, es algo realmente inminente y vital para los humanos. Sí, poner un poco de atención más fija, más precisa en lo que estamos, con lo que nos vamos a conectar hoy Escuchando, sí. día. En estos días cuando conversamos por teléfono hablábamos de eso, lo que es en este momento la vorágine de información tan grande que hay, no sabemos a dónde vamos a atender. Entonces, hacer un Exacto. ejercicio de atención nos ayuda Exacto. a escoger mejor cuál es el tipo de información que queremos. Totalmente, Así totalmente. que, bueno, amigo querido, te dejo un gran abrazo. Te pido que Un abrazo. hagas extensivo ese abrazo a toda tu familia, a todos tus hermanos, Gracias. todos por allá. Gracias. Y bueno, para mí ha sido un honor, Ernesto, realmente. Bueno, yo quiero extenderte la invitación aquí en público, Claro, que aquí serás siempre bienvenido muy amable, hermano. y a que hagamos música juntos, que la praxis es Psicoterapia también. importante. Claro. y que cantemos algunos temas, que hagamos algunos temas. Pero muchísimo, sí. Ya me tienes amenazado con ese lugarcito que tienen allí, ese restaurancito. Sí, aquí Ya me Emiliano sueño te va a porque, recibir, Iván, te van a recibir con mucho cariño. Yo antes de dejar la conexión, sí, yo te quiero dar un piropo y decir que, bueno, que tú eres un referente de una época que podemos llamar dorada de la música hecha desde el alma. O sea, el repertorio que tú nos traías a Maracay, entre Maracay y Caracas, era un repertorio que nos nutrió a todos, a toda una generación que estábamos, bueno, entre la academia y lo popular. sí. Pues Juan José Capela éramos tus fans, te lo digo, y Muchas somos gracias. tus fans. Gracias. Y perseguir ese momento de poder ir a escucharte cantar, ese misterio también de qué músicos de Caracas estaban contigo, Ah, sí. era todo un culto bellísimo de emoción, de buena música y de una sensibilidad que ningún otro artista tenía en ese momento. Gracias. Y te lo agradezco como parte del club de fans que éramos. Bueno, Bueno, con Henry Martínez y con todo el movimiento de ese manantial que tenían ustedes ahí sólido, armado. qué bien, chicos. Bueno, Inolvidable. son grandes momentos y bueno, qué bueno que lo pudimos compartir. Hermano, te dejo un Uh-huh. abrazo grande, te deseo lo mejor, éxito en esta labor que estás haciendo y bueno, encantadísimo y agradecidísimo de que me hayas aceptado la invitación para compartir este rato. Gracias. ¿Sí? Un abrazo, saludos Igual a todos para los que ti. están escuchando Salud. y seguimos en contacto. Gracias, Ernesto. Un abrazo.